pasamos de un trastorno episódico de cefaleas severas producidas por arterias a un trastorno crónico de origen genético que tiene que ver con el procesamiento sensorial, que tiene una manifestación episódica en la mayoría de los pacientes y que su síntoma principal es cefaleas severas, pero que no es el único síntoma. El tratamiento de cada persona es un traje a medida. Y no es lo mismo migraña episódica que migraña crónica. No es lo mismo que modifique la actividad que no modifique la actividad. Que sea leve a que sea severa. Que responda a medicación que responda porque tomo una medicación una vez por semana y me corta la migraña, a que no responde a nada. Y estoy... Buenas tardes, gente. A ver cómo estamos. Hola, gente linda. ¿Me escuchan? No sé si pueden ver el... No sé si pueden ver el chat. En teoría podrían ver el chat. Bueno. Bienvenidos a todos. Me alegra muchísimo verlos. Gracias. Ahí me confirman. Genial. Buenísimo. Bueno, les cuento que estamos acá para hablar de tratamientos, de cuestiones muy de fondo de la migraña, y me encanta que se haya sumado tanta gente porque significa que hay mucha gente interesada en ir más allá y en entender un poquito más lo que pasa dentro de nuestra cabeza, ¿no? La idea es recorrer un poquito la historia detrás de la ciencia, detrás de los tratamientos actuales. Van a tener habilitado el chat, yo no voy a estar mirándolo durante este tiempo, ¿sí? Quiero que lo sepan. La primera parte va a ir hablando, ustedes pueden dejar las preguntas puestas y en el final de la charla vamos a dejar un espacio para que las preguntas que me hayan ido dejando vayamos respondiendo, ¿sí? Primero que nada quería agradecerle a Teba por este espacio, porque la verdad es que todo aporte ayuda y ayuda a la causa, pero desde ya decirles que cualquier contenido de esta charla no está digitado por el laboratorio. De hecho no me dejan nombrar nada. No, mentira. La idea es que Teba apoya la actividad para conocimiento de los pacientes y no para promoción de su molécula. La verdad es que es algo que es un laboratorio multinacional ponga esfuerzos para difundir y para ayudar a gente que conozca más sobre patología. Ayuda y es bienvenido. Ustedes saben, yo trabajo con la industria farmacéutica, trabajo con todo quien trabaje con migraña, por lo tanto, sepan que esta es una charla esponsoreada, pero bueno, Dios mediante, le saquemos mucho jugo y mucho provecho de todas formas. Bien, yo recibo todos los días preguntas muy comunes en el consultorio. ¿Por qué tengo migraña? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me tocó este castigo de Dios? Siempre fue igual. ¿Qué hacía la gente cuando no existía el analgésico? ¿Qué hacía mi bisabuela? Hay muchos que me cuentan que la abuela se ponía papas en la cabeza, que se tiraba 3 días y que quedaba completamente inhabilitado. Muchas veces me pasa de que la gente se frustra y dice, ¿cómo puede ser que todavía no haya una cura? ¿Cómo puede ser de que no curemos todavía la migraña? Y frustra y enoja, y es completamente comprensible ese enojo. ¿Y por qué algunos tratamientos funcionan o no y otros no? ¿Por qué a mi prima le anduvo re bien el topiramato y a mí no me hizo nada? ¿O por qué a mí me funciona tal triptán y a mi hermana no? Y
una cosa importante que no creo que la reciba en consultorio, sino que la planteo mucho, es que qué cambió hoy para tener nuevos tratamientos. Y gracias a Dios se descubrió mucho y se sabe muchísimo de migraña hoy en día, mucho más de que cuando yo empecé. Yo empecé con migraña hace 10 años, en 2015, cuando estaba haciendo la jefatura de residentes. Sí, en realidad roté en febrero, marzo, roté en cefaleas en Italia, después hice la jefatura y empecé a trabajar en cefaleas informalmente, y en 2016 me dediqué full time. Pero a los fines prácticos, en estos 10 años cambió muchísimo. El cuentito que les voy a contar hoy, hace 10 años cuando yo empecé, no lo sabíamos. Así que para mí es súper emocionante y súper valioso que podamos tener hoy en día una explicación que realmente tenga mucha más lógica. Para enfocarlos y que tenga lógica el relato que les quiero contar, tenemos que empezar con que la migraña está descrita desde el 1200 a.C. Esta es la primera descripción del primer tratamiento para migraña que se encontró en publicaciones. El origen de la migraña era la presión de arterias dilatadas que daban el dolor de cabeza. Esto es lógico e empírico, simplemente nos late la cabeza, entonces se dilataron las arterias, es lógico. Y en el antiguo Egipto la opción era atar firmemente a la cabeza de un paciente un cocodrilo de arcilla con un grano en la boca, usando una tira de lino, y el lino tenía que tener los nombres de los dioses que podían curar esas dolencias. Avanzamos un poquito desde ahí, no en cuanto a mejor calidad de migraña, pero sí en el tiempo, y entre el 400 a.C., que se data Hipócrates, el 100 después de Cristo, que es Galeno, que es el padre de la medicina moderna, el dolor de cabeza se traduce en un desbalance de humores, es decir, había aumento de la cantidad de sangre o demasiada melancolía dentro del cuerpo, y eso, o bilis o sangre aumentada, y había que drenarla. Entonces se tomaba el mango de una pluma de ganso gruesa, se raspaba, se le hacía muescas y se empujaba dentro de la nariz para hacer rasguños. Se provocaba sangrado de nariz, se provocaba que te sangrara la nariz profusamente, y el dolor de cabeza cedía, ¿sí? Yo no sé si muchos de ustedes recuerdan, pero anduvo circulando durante un tiempo un reel, un video de YouTube de gente que hacía golpecitos y salía con un chorrito de sangre, hacían sangrías en migraña y en dolores de cabeza. Es básicamente esta misma teoría que, chicos, fue válida hasta el siglo XIX. Para el siglo XIX seguíamos con las arterias, pero se empieza a profesionalizar, pongámosle, la teoría vascular. Thomas Willis es el primero que menciona la migraña como un problema de arterias, pero no es hasta 1938 y el 48 que se vislumbra la primera teoría fisiopatológica, o digamos científica, de la migraña. La teoría vascular consistía en dos fases: una fase de vasoconstricción y una fase de vasodilatación. La isquemia relativa, cuando hacemos vasoconstricción hacemos isquemia, es decir, falta sangre al cerebro. Con la isquemia relativa, porque no llegaba a ser un infarto cerebral, se justificaba el aura, la distorsión visual, las luces, etc. Y después la fase de vasodilatación aumentaba la presión intracraneana, justificaba el dolor pulsátil, genial. Y encima nosotros le dábamos ergotamina a los pacientes, eso reducía el calibre de los vasos, porque la ergotamina es un vasoconstrictor. Santo remedio, se curaba la migraña, léase, la migraña era un problema de las arterias, ¿sí?
¿Qué pasaba con esta teoría? Que no explicaba ninguno de los otros síntomas de la migraña, pero tampoco estaban tan bien descritos, tampoco estaban tan bien diferenciados. El dolor era lo más importante de la migraña, y la migraña, o sea, mejor dicho, se consideraba migrañoso el que terminaba muerto de dolor, con la mitad de la cabeza, vomitando, muerto de dolor. Si vos no tenías ese tipo de dolor, tenías otros tipos de dolor, o ninguno, o bajo y agua. En ese momento también la población estaba mucho menos medicalizada de lo que está hoy en día, ¿no? Entonces, más o menos digamos, después vamos a ver que cuando se empieza a caer la teoría vascular, volvemos para atrás, que en 1880, alrededor de 1880, hay dos neurólogos que proponen una predisposición primaria, o sea, una predisposición hereditaria del sistema nervioso a ser tormentas nerviosas. Esto es una teoría hermosa que hablaba de trastornos nerviosos funcionales, es decir, no había una estructura alterada, sino una conexión alterada, muy parecido a lo que hoy en día estamos hablando, en donde el paciente acumulaba tensión y descargaba con un paroxismo, o sea, con un ataque de migraña, y descargaba esa tensión. Y después se recuperaba y volvía a hacer. No sé si les suena esto. En 1940 hay dos avances con respecto a esto, que son la depresión cortical propagada. La depresión cortical propagada es un fenómeno neurológico que describe a Aristides Leao, ¿sí?, que es este hombre, en cerebros de conejo. El cerebro del conejo, a diferencia, vieron que los cerebros del humano tienen como surcos y valles, es como arrugadito, ¿no? El cerebro del conejo es liso, se llama lisencefálico porque es lisito, no tiene curvas. Entonces, para los estudios de epilepsia es genial, porque vos pones un electrodo acá, un electrodo acá y varios en el medio, y ves cómo llega de una punta a la otra. Bueno, Aristides estaba estudiando epilepsia en cerebros de conejos, y ve de que en algunas formas de estimulación se producía, fíjense que esto es como el registro en el papel del electroencefalograma, cada una de estas líneas corresponde a cada uno de estos puntos, y hacia la derecha va corriendo el tiempo. Fíjense que acá está 9 minutos 30 segundos, 7 minutos 0 segundos, etc. Fíjense que lo que ocurría es que había como una atenuación de la actividad cerebral que se iba expandiendo a lo largo de la corteza, a lo largo de estos puntos, y que se iba recuperando de la misma forma. A esto le llamó depresión cortical propagada. Años después descubrimos que esta misma depresión cortical propagada, pero esto ya en los 2000, es el mecanismo del aura. Más o menos para esos mismos años, Carl Lashley, un psicólogo que tenía auras migrañosas, dibuja y digamos, genera los primeros dibujos del espectro de fortificación. Se le llama espectro de fortificación porque parece una fortificación de un castillo, fíjense, ¿eh? Y cómo se va agrandando de un puntito, cómo va tomando toda la forma a lo largo del tiempo, y él calcula un tiempo de duración que era muy similar, la velocidad que esa onda debería haber hecho para atravesar la corteza occipital era muy parecida a la velocidad de la onda de Leao. Entonces, esta fue la primera prueba o la primera mención del aura. Esto no se retoma hasta los 2000, ¿sí? Porque seguíamos diciendo que la migraña era arterias, ¿sí? En 1980 ya empezábamos a notar de que las arterias no eran todo, y se empezó a decir, bueno, está bien, las arterias
provocan esto. ¿Pero qué provoca las arterias? Porque ya no parecía ser algo desde dentro de las arterias, parecía que algo activaba las arterias. Entonces Moskowitz dice, el trigémino es la clave del dolor. El trigémino inerva la cara y la parte interna del cráneo, entonces tiene lógica. A medida de que el trigémino se sensibiliza con distintos estímulos dentro de la cabeza, se activa y activa las arterias, ¿no? No tenía tanta lógica, pero esta es la teoría que está válida cuando yo empecé a hacer migraña, hace 10 años. En 1990, Jess Olesen, que es un personaje hermoso, porque es el primer autor de la primera clasificación internacional de cefaleas, es un danés, una persona hermosa de conocer, es divino, hace un estudio genial. Fíjense esto es tiempo, y si la arteria, este es el punto normal, hacia abajo está cerrada la arteria y hacia arriba está abierta la arteria, o sea, vasocontraída, vasodilatada, ¿sí? Y lo que hizo con varios pacientes es medir cuánto duraba el aura y cuánto duraba el dolor de cabeza. Y fíjense que la hipoperfusión, o sea, los vasos cerrados que supuestamente daban el aura, duraba mucho más que el aura. Y el dolor de cabeza empezaba mientras los vasos estaban cerrados. Y la hiperperfusión empezaba después que el dolor de cabeza y duraba más. Entonces, la vasodilatación no es necesaria ni suficiente para causar los síntomas de migraña. ¿Existe contracción y vasodilatación de arterias? Existe. ¿Es la causa? No. Poco a poco, después de los años 2000, se empieza a usar resonancia y resonancia funcional para empezar a ver los cambios que hay de migraña contra no migraña, ¿no? Y ahí empezamos, dijo el mosquito, se empieza a describir de que la migraña tiene fases. Tiene una fase previa a los síntomas de aura, en donde uno tiene como antojos de dulce, está medio tonto, está hipersensible, está medio lento. Tiene el fenómeno de aura, que no está presente en todo el mundo, que no es necesario para el diagnóstico de migraña, y que esa hipersensibilidad se va aumentando, empiezan a aparecer las náuseas, la baja o la alta presión, empieza a aparecer la tontera, las dificultades cognitivas, y empieza a aparecer el dolor de cabeza. Y después tenemos una fase posictal con fatiga, pérdida de apetito, lentitud mental, la resaca. Y a esto le empezamos a ver diferencias en la corteza entre el preictal, el aura, el ictal, el posictal y el interictal, es decir, fuera del dolor de cabeza. Y esto empieza a decir, che, paren, el cerebro cambia durante las crisis. Obviamente esto no se va a ver en un estudio de rutina, chicos, ¿eh? Estamos todos de acuerdo de que esto se ve en estudios de investigación. Bien. A esto dicen, paren, entonces si la corteza o el tronco encefálico cambia, nosotros tenemos que sumar esto al trigémino, que también está alterado en la migraña, y a las arterias, ¿dónde lo metemos? Entonces decimos, bueno, la corteza genera que el trigémino active una inflamación neurogénica, o sea que se dilaten las arterias y empiecen a liberar sustancias inflamatorias, y además el hipotálamo, de alguna forma media extraña, todavía no se sabe muy bien cómo, se da cuenta de que está iniciando el proceso, y parecería primero que el hipotálamo es el que genera todo, o no, el hipotálamo reacciona a esto. Hasta ahí quedaba como el hipotálamo como el primer llamado atención, es el que da el sueño, los bostezos y los antojos, la depresión cortical propagada del aura, el trigémino que tenía que ver, y las arterias que daban el dolor, ¿no?
Y acá viene una de mis partes favoritas, porque esto creo que cierra más el círculo en cuanto a lo que nosotros sentimos, lo que vivimos día a día como migrañosos. Y es el concepto del cerebro hiperrespondedor. Yo sé que todo esto es un lío, ya síganme que no los voy a defraudar. Ante un mismo estímulo, ¿sí? Ante un clic auditivo, ante un tacto, ante una luz, el cerebro migrañoso produce ondas más grandes que los controles o los que no tienen migraña, ¿sí? Esto termina generando en el correr del día que uno gaste más energía, porque no es lo mismo activar 4 neuronas que generan esta onda o activar 40 que generan esta onda. Entonces, la diferencia entre el cerebro migrañoso y el cerebro migrañoso, ¿por qué el cerebro migrañoso termina siendo dolor de cabeza y por qué el otro no? ¿Por qué hacemos el día de humedad? Hoy en Capital Federal, los que estamos en Capital Federal estamos todos migrañosos. ¿Por qué el día de tormenta nuestro cerebro nos obliga a quedarnos adentro y otro día no? Tendría que ver con esto. Nuestro cerebro ante la baja presión y la alta humedad detecta un peligro potencial y gasta más energía. Entonces me canso más rápido, por más que hoy no se diferenció mi día de ayer de la rutina, pero ayer no había humedad y hoy sí. O ayer la presión atmosférica estaba normal y hoy no. Y mañana, que ya calma y se descomprime, voy a estar mejor. Y a la vez empezamos a ver de que hay inflamación, que durante el dolor de la migraña hay inflamación. Y este trabajo principalmente, fíjense, este color rojo es la primera vez que se ve en un estudio la inflamación que genera el aura, que no solo ocurre dentro de la corteza cerebral, sino que también afecta la meninge e incluso, fíjense esta parte que se ve acá, que fue la señal de la flecha blanca, bien, les dije que estoy migrañosa, chicos, que señala la flecha blanca, es la médula ósea del cráneo. O sea, no solo se restringe al sistema nervioso central y a la capa que lo recubre, sino también a la parte de afuera. Esto es algo que es muy importante porque siempre se creyó que lo de adentro y lo de afuera eran completamente incompatibles, que estaban completamente separados. Ahora sabemos que una contractura muscular puede generar migraña y que una migraña puede generar contractura muscular. Porque esta conexión entre un lado y el otro del cerebro, créanme, no se conocía hasta hace 4 años. No se había avalado hasta hace 4 años. Ustedes lo saben hace 1000 años que una contractura da migraña y que una migraña da contractura, ¿o no? Pero la ciencia no lo había podido comprobar a esto. Y acá está también la diferencia entre lo que uno siente, lo que uno sabe, ¿sí? Y lo que uno percibe. Pero bueno, entonces pasamos, y ya voy a los tratamientos, pasamos de un trastorno episódico de cefaleas severas producidas por arterias a un trastorno crónico de origen genético que tiene que ver con el procesamiento sensorial, que tiene una manifestación episódica en la mayoría de los pacientes y que su síntoma principal es cefaleas severas, pero que no es el único síntoma. Entonces, vamos a qué sabemos hoy en día y a dónde podemos apuntar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de migraña, vamos a hablar de dolor de migraña o de crisis de migraña, vamos a hablar de inflamación en la meninge, en la capa que recubre el cerebro, esa capita que les mostré inflamada. ¿Vieron? Bien. Dentro de esa meninge, una de las moléculas que se libera y que produce dolor es el péptido relacionado al gen de la calcitonina, en la sigla en inglés CGRP. ¿Sí? Este ha sido el protagonista de migraña en los últimos 10,
12 años. ¿Por qué? Porque inyectado a migrañosos le provoca migraña al 70% de los migrañosos casi. Porque además lograron, casi dije logramos, pero lograron, de vuelta al mosquito, lograron crear medicaciones que bloquean la molécula o el receptor, ¿sí? Que ahora vamos a hablar específicamente de quién son. ¿Y nosotros qué teníamos antes? Nosotros antes teníamos medicaciones que modulaban, por ejemplo, receptores de serotonina. Conocido, ergotamina, todos los migras y los triptanes. Estos lo que hacen es bloquear la liberación de CGRP, entre otras moléculas, y bloquear en realidad no bloquean la vasodilatación, sino que generan una vasoconstricción indirecta. Por esto actúan solamente cuando los tomás ni bien empieza, porque si vos los tomás cuando ya se liberaron un montón de vesículas y anda el CGRP, la sustancia P y un montón de otras moléculas dando vuelta por la meninge, ya están liberadas, y vos ahí te tomás el triptán, y el triptán lo que hace es que la vesícula que queda en la célula no la libere, ya hay un montón dando vuelta, entonces ya es tarde. Por eso llegamos tarde con los analgésicos, llegamos tarde con los antiinflamatorios, ¿sí? Los antiinflamatorios lo que hacen es prevenir la vasodilatación, impiden la vasodilatación e impiden la activación de algunas células proinflamatorias. Pero si ya están activadas y yo me lo tomé al dope, ¿se entiende? Bien, esto se arma en cuestión de horas. Por eso, insisto, si uno se lo toma las 2-3 primeras horas de migraña, hace acción. Si uno se lo toma 3 días después, ya está. Y hay pacientes que con 2 horas ya es tarde. Depende mucho de la crisis, depende mucho de cada uno. Bien, una de las formas, la primera forma de tratar la migraña en forma específica fue la creación de un anticuerpo monoclonal. Y acá hay muchas dudas porque uno asocia mucho, díganme si no, los anticuerpos monoclonales con enfermedades oncológicas o enfermedades autoinmunes. No sé si les ha pasado de que han escuchado de estas medicaciones, más que nada en esos ámbitos. Bien, la idea del anticuerpo monoclonal es la siguiente. El anticuerpo es una molécula, ¿sí?, que tiene 2 cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera. Todo lo que está en blanco se llama región constante y es como la parte de anclaje, y la parte amarilla es lo que se llama región variable. La región variable es como si fuera un detector muy específico, ¿sí? ¿Vieron que los chicos tienen estos juegos de encastre? ¿Tienen distintas formas? Bueno, funciona de la misma forma. La región variable está configurada, la proteína está configurada para encajar únicamente con una estructura. Cuando uno habla de enfermedades autoinmunes, es la creación del cuerpo propio de anticuerpos contra estructuras que son propias del cuerpo. Esto no debería pasar, o sea, nosotros deberíamos reconocer como propias las estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es, digamos, por eso es tan complejo muchas veces entender esto, porque estos antígenos estos anticuerpos se van generando durante toda la vida. No sé si recuerdan durante la pandemia, que estuvimos 1 año y pico o 2 años encerrados. Cuando salimos y empezamos a recuperar la vida, entre comillas, los 2 primeros años nos agarramos unas gripes fuertísimas, nos enfermamos todos, y vos veías gente, por ejemplo, yo veía pacientes que no se habían resfriado nunca, o mismo yo, que era muy raro que me haya resfriado, caía
3 días en cama por una gripe. Y a muchos les pasó eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos mucho menos anticuerpos, porque habíamos hecho mucho menos anticuerpos de cosas comunes, de bicherío que encontramos todos los días en el colectivo, en el subte, en la oficina, dándonos, besuqueándonos por todos lados. Hoy en día ya no nos pegan tan fuerte los resfríos porque ya recuperamos esa inmunidad. Entonces, anticuerpo es esa molécula, ese tipo de molécula. Lo que hace varios años se descubrió es que si nosotros agarramos un ratoncito y le inyectamos un pedacito de molécula que nosotros quisiéramos, nosotros queremos atacar cierta proteína de cierto tumor o cierta molécula que da migraña. Entonces lo que hacemos es inyectarle al ratoncito dosis de esa molécula que no le es propia, que le es ajena. Entonces, ¿qué va a hacer el ratoncito? Hacer anticuerpos contra esa molécula. Entonces, se sacan ganglios que generan todo tipo de anticuerpos y se aíslan las células que producen ese tipo de anticuerpos. ¿Y qué se hace? Se las empieza a replicar. Se las replica y se termina generando una fábrica, entre comillas, de anticuerpos para una molécula específica que solo van orientadas a esa molécula y a nada más. Este tipo de medicina este tipo de medicamentos cambió la historia de la medicina porque son muy seguros y muy efectivos, pues no tocan casi nada más. Obviamente hay efectos adversos siempre. Cruzar la calle tiene el efecto adverso que te pueden picar, ¿sí? Entonces, ¿hay efectos adversos? Por supuesto, pero estas medicaciones, comparativamente a las tradicionales, que no son de diseño, tienen varias ventajas, ¿sí? Porque van a ir directo a cada a la molécula diseñada. En este caso, el CGRP. Dios mediante, en unos años, contra PACAP, otra molécula que ya van a escuchar. Bien, esto es lo que es, digamos, un anticuerpo monoclonal. Ahora, el tratamiento de cada persona es un traje a medida. Y no es lo mismo migraña episódica que migraña crónica. No es lo mismo que modifique la actividad que no modifique la actividad. Que sea leve a que sea severa. Que responda a medicación que responda porque tomo una medicación una vez por semana y me corta la migraña, a que no responde a nada y estoy todos los días con dolor de cabeza. No es lo mismo que empiece durante el día, que me da señales durante todo el día, que me despierte de noche, ¿sí? Cuando tenemos menos chances de darnos cuenta a tiempo y de tomar un analgésico, o más chances de que tengamos que tomar analgésicos todos los días, más posible es que necesitemos un tratamiento preventivo más a largo plazo, ¿sí? Mientras las crisis sean menos posibles de tratar, más chance tenemos de que la única opción que nos quede es modular nuestro sistema, sea bloqueando el CGRP, sea bloqueando la conducción nerviosa con Botox, con toxina botulínica, sea modulando la neurotransmisión con topiramato, sea como sea que podamos y que tengamos que hacer, ¿sí? Bien, ¿preguntas hasta ahora? No veo. Bien. La idea es que el tratamiento es una espiral y nosotros tenemos que ir acercando o alejando dependiendo de principalmente la frecuencia y la discapacidad de dolores de cabeza. Mientras más discapacitante y más frecuente sea el dolor, que son los menos dentro del pool de pacientes que tienen dolor de cabeza y migraña, los menos son los que no responden a nada.
Ya sé, tenemos la sensación de que somos un montón y somos un montón, pero claramente la mayoría son los que andan con paracetamol y ibuprofeno. Bien, todos necesitamos tener un esquema de tratamiento agudo, todos tenemos que tener un plan de tratamiento de cambio de estilo de vida, y de ahí en adelante vamos con prevención de primera y segunda línea. Cuando es episódica tenemos más opciones que cuando es crónica, y si no funcionan vamos a los de segunda línea. Esto está en mucha discusión porque en realidad esto de que sean de tercera línea tiene que ver con el costo y no ni con seguridad ni con efectividad. Tiene que ver con costos y con acceso. O sea, si nosotros le pidiéramos al sistema de salud que a todos los migrañosos nos cubriera quepantes, por ejemplo, para las crisis, amén de que no son efectivos en todos, sería insostenible el gasto en salud. Porque quieras o no, somos 4 millones de migrañosos en Argentina. Insostenible. En cambio, hay un montón de personas que mejoran con buena prevención no farmacológica, con una medicación tan simple como el propanolol o con enalapril. Pasa mucho de que me dicen, no, yo empecé enalapril por la presión arterial y se me fueron las migrañas. ¿Sí? Sí, es un preventivo. O empecé un tratamiento por la ansiedad y se me fueron las migrañas. Bueno, muchos antidepresivos funcionan, ¿sí? Y cerrando un poco esta idea, les quiero dejar como la perspectiva futuro desde la investigación, que tiene que ver con con cómo provocamos migraña en los pacientes. Provocamos de vuelta el mosquito. La idea es la siguiente. Este es un modelo de qué distintas moléculas pueden producir migraña en qué porcentaje, ¿no? Entonces, hay una medicación que es la levcromalina, que provoca 100% de migraña o sea, provoca migraña en el 100% de los migrañosos a los que se administra. Es hasta ahora la única medicación que ha hecho en todos. Pero ¿qué pasa? En donde actúa en un canal de potasio que está presente en casi todo el cuerpo. Entonces, si nosotros bloqueáramos ese canal de potasio, probablemente tendríamos muchísimos efectos adversos. ¿Sí? Los distintos tratamientos de migraña actúan en distintos puntos de esta misma vía, en distintos lugares en donde nosotros vamos viendo. Hay algunos que son más fácilmente accesibles y hay otros que son prácticamente inaccesibles. Ojalá que esta nueva onda de investigación, este nuevo interés, el hacer más visible a la migraña, haga de que poco a poco tengamos cada vez más información y cada vez más tratamientos. No solo desde lo farmacológico, porque yo sigo insistiendo de que mucho de lo que sabemos sobre el CGRP y sobre esta inflamación meningia nos ayuda también a entender cómo funciona lo no farmacológico. Y qué tan importante es el descanso, qué tan importante es el evitar el ayuno, qué tan importante es la hidratación, qué tan importantes son muchas estrategias no farmacológicas que hasta ahora teníamos un poco entre pinzas, ¿sí? Siempre trabajar en conjunto con el neurólogo, ¿sí? Quizás nosotros como médicos sabemos un poco más de los fármacos y un poco más de la fisiopatología y hasta ahí, ¿sí? Porque queda mucho más para estudiar y mucho más para avanzar. Pero claramente ustedes saben mucho más de los síntomas, mucho más de lo que funcionó y no funcionó en ustedes mismos. Registren lo que funcionó y lo que no funcionó. Vengan organizados a la consulta y ayúdennos a ayudar.
trabajemos en conjunto, que así nos vamos a comer todo el heno sin ningún problema. Bueno, muchachos, estoy para preguntas. Espero que les haya resultado interesante y escucho dudas, preguntas. Esperen que saco pantalla y los oigo. Bien. Betty, con respecto... Gracias. Betty pregunta con respecto a que toma una medicación para la presión y le funciona para la migraña. ¿Cómo es eso? La idea es la siguiente. Cuando las medicaciones para la presión funcionan por dos mecanismos. Por un lado, pueden generar que evites activar el sistema de defensa frente a algunos mecanismos de estrés. Por otro lado, permite que vos tengas menos chances de vasodilatación. Entonces, si vos armás una migraña, va a ser menos fuerte y menos intensa. De hecho, en donde predomina la vasodilatación y el dolor más pulsátil, etcétera, es la migraña episódica, la migraña que ocurre una vez cada tanto, y por eso el propanolol, el enalapril y otros antihipertensivos son mejores en quien tiene una migraña cada tanto, o sea, hasta 14 días en el mes, y no quienes tienen casi todos los días o todos los días. Pero el mecanismo de acción tiene que ver con bloquear respuestas de estrés y la vasodilatación, la propagación de la inflamación. Carlos, pregunta sobre el monoclonal. El monoclonal se aplica inyectable. Los monoclonales son moléculas grandes, como les mostraba, son moléculas muy grandes. Se inyectan subcutáneo, salvo uno que es intravenoso, pero no está disponible en nuestro país. Se pueden aplicar cada 4 semanas o 30 días. En los ensayos te dejaban, creo que eran 3 días menos, 5 días más, era más o menos una semana de changüí, de rango. Y se puede estirar un poquito más. Esto es lo que se llama off-label, fuera de protocolo. En general, en el momento que decimos, bueno, estamos bien, tuvimos una buena respuesta, es muy común que indiquemos de que lo uses mes por medio o cada 45 días, también para testear, a ver cómo te va con el efecto de fin de dosis, es decir, cuando termina la dosis, que es más o menos a los 28 días, qué pasa la semana siguiente, si tenés un efecto residual de la medicación porque ya tu migraña fue mejorando o todavía estás muy sensible y volvés para atrás. Entonces se puede estirar un poquito más la dosis. Los anticuerpos monoclonales están indicados en migraña episódica y crónica. La decisión depende mucho del costo, del acceso, de las opciones que se puedan o no puedan hacer antes, y por otro lado también de la discapacidad que generan las crisis, ¿sí? O sea, yo tengo 2 crisis por semana, tengo 8 en el mes, pero esos 2 días pierdo el día laboral, pierdo de coso y no respondo a analgésicos, y vale la pena, ¿sí? Vale la pena el monoclonal. Disculpen un segundo, Luchi. Perdonen. Yo creo de que lo que más se justifica es cuando hay discapacidad. Cuando hay discapacidad se justifica aunque tengas poca cefalea. Eso seguro. Siempre cuando hay pocas cefaleas hay que revisar el plan de rescate. Hay que ajustar el plan de rescate, siempre. Pero sí, vale la pena. Uso de topiramato, migrañas episódicas.
es transitorio, crónico, todo medicamento preventivo. La efectividad del topiramato está muy estudiada, chicos, ¿eh? Todos los medicamentos clásicos tienen un montón de estudios. Les diría que estos últimos tienen mejores estudios, más modernos, mejor hechos, mejor diseñados, pero todos los medicamentos clásicos que se usan, topiramato, valproico, propanolol, amitriptilina, flunarizina no tanto, pero tiene, casi todos los clásicos tienen muchos y muy buenos resultados. Siempre el problema de ellos es los efectos adversos, es la tolerancia. En general, en migraña episódica, a ver, yo les digo lo que sería ideal. Yo tengo, tenemos una persona de 8 o 9 años que empieza con dolor de cabeza. Le indico un analgésico cuando tiene dolor de cabeza y le enseño a que no se agote, a que no llegue hasta el final de su energía, que coma bien, que duerma bien y que no se exponga a lugares demasiado iluminados. Para sus 15 años es una nena, se desarrolla y entra en plena adolescencia, fiestas de 15, desordena horarios, etcétera, empieza a tener mayor frecuencia. Y tiene 2 por semana y falta una vez por semana al colegio. Bueno, empieza prevención. Empieza prevención que va a durar un tiempo, 6 meses, un año. Después de eso, se va a acomodar. Después de eso, se va a acomodar y va a andar bien. Capaz que a los 22, terminando la carrera universitaria, se va a volver a descontrolar. Va a iniciar prevención de nuevo. ¿Sí? Después de eso va a andar bien, se va a embarazar, va a andar todo bárbaro. Después del embarazo le cambian las hormonas, vuelve a tener migraña. Ese es lo ideal, que nosotros podamos agarrar la migraña ni bien empieza a ser 2 veces por semana. ¿Sí? Quienes somos crónicos hoy en día sabemos de que pasamos muchos años dando vuelta antes de llegar. El preventivo idealmente debería durar 6 meses, un año, o lo que dure el periodo de estrés o el periodo de cambio que nos está precipitando mayores migrañas. ¿Sí? No está pensado para siempre. Bien. Migraña vestibular. Por ahora la migraña vestibular en todos los estudios reacciona prácticamente igual que la migraña común. En los análisis que se hacen con síntomas vestibulares reacciona casi en el mismo porcentaje a casi todos los preventivos. Se suele preferir propanolol, flunarizina o amitriptilina por el efecto que tiene sobre la ansiedad que genera el de estar con vértigo. La menopausia aumenta, la perimenopausia, no la menopausia, la perimenopausia, el climaterio aumenta la migraña. Es un gran desafío, es un gran desafío. De vuelta preguntan sobre el topiramato forever and ever. No es necesario, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras si uno lo tiene que usar durante mucho tiempo. Todo depende, todo tratamiento que dura más de un año tiene que ser muy charlado, muy conversado, muy entendido por qué lo estamos prolongando, de qué es lo que estamos buscando, etc. Bien, efectos adversos de los anticuerpos monoclonales y edad de inicio. Edad desde que están aprobados 18 años hoy en día. Hay un ensayo clínico publicado hace nada que comprobó su eficacia de 12 a 17 años o de 8 a 17, perdón. Les debo ese dato, pero sí, en niños y adolescentes hicieron un ensayo clínico, está aprobado y está en vías de aprobación por FDA como indicación para niños y adolescentes. Hoy en día, niños y adolescentes, la única medicación que tiene aval científico es amitriptilina. Y la terapia cognitivo-conductual. Esas son las únicas 2 herramientas por
por evidencia científica. Voy a hacer un asterisco gigante que es muy difícil estudiar cualquier tipo de patología en menores de 18 años por cuestiones éticas, y en general cuando ya el chico tiene más de 14 años se aplican los mismos criterios que en adultos porque el cerebro es bastante parecido. De todas formas, es un tema complejo. Bien. Tomar magnesio para las migrañas puede ayudar. Está recontra documentado el beneficio del magnesio, principalmente migraña episódica. Migraña crónica es bastante más limitada la eficacia, pero en quien tiene 8 o 10 dolores de cabeza por mes, el magnesio funciona. Con respecto a los periodos menstruales, está súper documentado, no se empeora. Migraña vestibular, ya dijimos. Los tratamientos, la duración de estos tratamientos, tanto con gepantes como monoclonales. Esto es una pregunta importante que muchos hacen. ¿Cuánto tiempo? Porque son medicaciones costosas. Si bien hay algunas coberturas que las cubren, algunas las cubren al 40, algunas ni siquiera las cubren, algunas las cubren al 40, algunas cubren al 70, algunas cubren al 100. Son muy poquitas las que cubren al 100, le soy sincera. Y para que las cubran al 100 tenés que haber pasado por lo menos 3 líneas de tratamiento, en la mayoría de los casos haber hecho toxina botulínica. Pero bueno, a los fines prácticos, en 3 meses nosotros vemos si hay cambio o no. Y el cambio se define hoy en día no tanto en cantidad de días con dolor de cabeza, sino cantidad de crisis de migraña. Entonces, si yo parto de 30 días con dolor de cabeza y 8 días de migraña severa, y paso a tener aproximadamente 4 o menos días de migraña severa por mes, en esos 3 meses, por más que siga teniendo 30 días de dolor de cabeza, ese fármaco es efectivo. Ahora, yo sigo con 30 días de dolor de cabeza y 4 migrañas severas por mes. Si partimos de esa base de una migraña crónica instalada, yo les recomendaría que el planteo sea a 1 año de tratamiento. Obviamente tengo casos que en 6 meses lo logramos suspender porque nos voló la peluca el efecto. ¿Existe? Sí, existe. El efecto brutal existe. No solo está reportado, sino que lo he visto. Y lo veo bastante frecuente. Pero no es, no es la regla. No es la regla sí o sí. Bien. Candesartán entra en el grupo de antihipertensivos, funciona y está en las últimas guías de migraña, que creo que son viejísimas. La última guía es de 2012, viejísima. Este año salió publicada recomendaciones de la International Headache y candesartán está en la primera línea. En todo el país, casi todo el país está disponible tanto el tratamiento con toxina botulínica como con monoclonales. En el interior del país es más difícil conseguir aplicadores de toxina, pero los monoclonales llegan a todo el país. En general no hay demasiado problema. ¿Cuánto tiempo se puede mantener el monoclonal? Se puede mantener durante bastante tiempo, no hay ningún problema en general. Vuelven a preguntar del topiramato si puede tomarse durante mucho tiempo. Sí, no hay demasiados problemas de seguridad en el largo plazo. Pensá que es lo mismo con los antihipertensivos. Son medicaciones que están creadas para ser tomadas durante años. O sea, un antiepiléptico, un antihipertensivo están pensadas para ser tomadas durante años y años. Y encima nosotros las usamos en dosis más bajas. Así que en general, tranqui. En búsqueda de embarazo, los únicos que lo ideal en búsqueda de embarazo es no tomar nada. Los dos que sean más seguros son magnesio y riboflavina. Y
En segundo lugar, que tienen menos evidencia de potencial efecto colateral más que nada con daños en el feto, son amitriptilina y propanolol. Topiramato da defectos en los fetos. No es seguro que ocurra para nada, pero tiene un aumento del riesgo. Últimas 3 preguntas. Diferencia entre los 2 anticuerpos monoclonales que existen en Argentina. En Argentina hay 2 disponibles, ¿sí? Uno que es el fremanezumab, que va contra la molécula de CGRP, y el otro es el denosumab, que va contra el receptor. Por lo tanto, si vos probaste uno y no te funcionó, el otro tranquilamente puede funcionar. Vos probaste el monoclonal contra la molécula y querés probar gepantes, pueden funcionar. Vos probaste el monoclonal contra el receptor y querés probar gepantes, también pueden funcionar porque funcionan de forma distinta. Los gepantes, creo que no lo dije, son medicaciones mucho más chiquitas vía oral que duran 12 horas en el cuerpo y que lo que hacen es pegarse al receptor de CGRP y bloquearlo. Lo bloquean 12 horas. Se toman o todos los días o día por medio, dependiendo del fármaco. Y fue bastante anecdótico la decisión si se tomaba cada 48 horas o todos los días. Probablemente se puedan tomar todos los días o día por medio ambos. Bien. Se puede combinar cualquier. A ver, muchas veces combinamos preventivos. Preguntan sobre monoclonales con toxina botulínica o con otros preventivos. Muchas veces combinamos preventivos cuando vemos de que viene bien y que nos hacen una potenciación. Se pueden combinar casi todos. Hay algunas excepciones, como por ejemplo la combinación de topiramato con ácido valproico puede potenciar varios efectos adversos, entonces se trata de evitar, pero no es algo que nunca haya hecho. Por si hay alguno ahí que ya lo ha tomado junto, lo he hecho asumiendo el riesgo y controlando con laboratorios y posible efecto adverso. Usando dosis bajas, la verdad es que es anecdótico el efecto adverso. Lo mismo usarlo en combinación con antidepresivos. Muchas veces hay mucho miedo, por ejemplo, la amitriptilina con otro antidepresivo, pero suele ser, esto es caso a caso, punto a punto, y tiene que ser muy, muy puntual. Con respecto al uso de anticuerpos monoclonales, cuando uno tiene el uso de otro anticuerpo monoclonal está súper discutido. La mayoría de los expertos te dice que no los uses por las dudas de que haya reacción cruzada. Más si la enfermedad a la que vos estás tratando por el otro anticuerpo monoclonal es potencialmente severa. Y el hecho de que un monoclonal desactive al otro puede generar un efecto contraproducente severo por activación de la enfermedad de base. Es mejor que no. Bien, me repasé las 3 últimas que dije, pero hay una que vi y ahora la perdí y quiero verla porque me pareció interesante que decía de migraña, por qué se cronifica la migraña. La migraña se cronifica porque no la tratamos a tiempo. Si bien es más común en pacientes con obesidad, es más común en pacientes con migraña, es más común en pacientes ansiosos o deprimidos, es más común si tomás muchos analgésicos que si no los tomás, es más común cuando tenés otros síndromes de dolor o otras enfermedades crónicas. Es una condición que nos acompaña a lo largo de la vida. La cronificación implica que el dolor se vuelva continuo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Yo les dije que cada migraña activa una inflamación en la meninge, ¿no? Y que tiene 4 fases: un inicio, un dolor y una resaca. Si yo tengo una cada tanto, entre episodio y episodio, mi cerebro vuelve a la normalidad. Pero si yo hago esto 2 veces por semana, la migraña me dura 2 días,
la cola de un dolor se junta con el inicio del siguiente. Entonces empiezo a hacer un chicle de dolor donde nunca salgo. Y si esto se sostiene 2, 3 meses, una cosa es cuando uno dice, bueno, tuve una semana de merda, cualquiera la tiene, tuve 5 días de dolor de cabeza, tuve 15 días de dolor de cabeza, tuve 20 días de dolor de cabeza. Bien, corto, ponele uso un corticoide, listo. Ahora, si esto se prolonga en el tiempo, lo que empieza a pasar es que distintas áreas del cerebro me empiezan a poner en guardia todo el tiempo. Porque yo estoy entrando o saliendo de una migraña todo el tiempo. Entonces mi perfil sensorial se va a ir aclimatando y cualquier cosa me va a dar migraña y cualquier cosa me deja de dar migraña. Y ya empiezo a todo, a ser sensible a todo. Eso es la cronificación. La cronificación es pasar de un cerebro que entre episodio y episodio se vuelve normal, estar todo el tiempo con algo de síntomas, un poquito de contractura, un poquito de tensional, un poquito de náuseas, un poquito de fotofobia. Ahí ya tenemos cambios en la estructura del cerebro que tienen que ver con que estoy todo el tiempo en guardia. Y cuando estamos en crónica es muy difícil volver episódica espontáneamente. Existe, está reportado de que más o menos si mal no recuerdo, era el 20% de los migrañosos crónicos espontáneamente se vuelven episódicos en un año. 1 de cada 5, si mal no recuerdo, no quiero que dejen en piedra este dato. El tema es que durante ese año la voy a pasar pésimo. Voy a bajar mi rendimiento cognitivo, voy a perder días, voy a perder un montón de calidad de vida. Entonces, si yo los puedo invitar a algo es a que visibilicemos la migraña, porque quienes ya estamos del lado de crónica, nos quedan los fármacos, nos queda aprender a convivir con este cerebro crónico, nos queda aprender a modularlo e ir encontrando la receta de fármacos que nos vayan desensibilizando, y una vez que logremos esa desensibilización, es un laburo muy manual, de día a día, de mes a mes, en donde encontramos la vuelta hasta que salimos. Se sale. Yo he acompañado muchísimos pacientes con 10, 15 años de dolor continuo que salen. Yo tengo esperanza para conmigo mismo. Ahora bien, me encantaría que a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros compañeros de trabajo, que veamos de que están 2 veces por semana con dolor de cabeza, los avivemos antes y que no tengan la misma llegada al neurólogo 10 años después de tener todos los días dolor. Eso es el laburo que quiero que logremos entre todos, hablando de migraña cada vez más. Así que bueno, nos pasamos de tiempo, chicos, me encanta. ¿Por qué me dejan hablar tanto? No. Les agradezco muchísimo haberse contado. Perdón, quedaron preguntas sin responder, lo sé. La semana que viene vamos a hacer otra webinar con Karina Guevara hablando de café y sueño. Tema hermoso. También vamos a responder si quieren otras cosas. Y nada, espero que les haya servido. Va a quedar grabada esta charla. No sé si la vamos a poder subir, todavía no me confirmaron, pero espero que sí. Y Dios mediante, en diciembre también vamos a ir subiendo las otras webinars, así las pueden repasar. Les mando un beso enorme, cuídense mucho con esta humedad y que tengan hermosa noche.